Capítulo 3. La fe en el reino de Dios es una fe puesta a prueba. La fe no es fe hasta que cree en todo. La fe del reino es la fe probada, y la fe probada es la fe madura. Recuerde, nuestra fe es solo tan firme como las pruebas que aguanta. Uno no cree hasta que tiene que hacerlo. La fortaleza de nuestra fe determina la plenitud de la vida del reino. La fe es la moneda del reino de Dios y la economía del reino nunca sufre una recesión. Nunca experimente la inflación. La economía del reino es siempre estable, siempre es fiable, siempre es segura. Siempre que invirtamos nuestra fe en la economía del reino, estaremos invirtiendo en un mercado alcista. Una cosa es fanfarronear sobre la fe y otra cosa totalmente distinta es invertir en nuestra fe, predicando con el ejemplo, durante las épocas de estrés y de prueba. Es entonces cuando se deja al descubierto nuestro verdadero nivel de madurez. Nuestra madurez se mide por la manera como manejamos la presión, el estrés y los momentos de confusión y de tensión. Las personas inmaduras fracasan bajo el estrés, ceden ante el estrés, renuncian cuando las cosas se ponen duras. ¿Qué tan duro es usted? La clave para vivir de manera eficaz es la capacidad y la actitud para manejar lo previsto y lo inesperado. Ocuparse de lo previsto no es muy difícil para la mayoría de las personas porque es fácil prepararse para lo que se ve. Pero, ¿y qué de lo inesperado? ¿Cómo reacciona usted cuando ocurre de repente algo inesperado? Su respuesta a lo inesperado es una señal que indica cómo está su fe. Las personas maduras se preparan para lo inesperado. Esperan lo inesperado y hacen planes con antelación. Las personas inmaduras no lo hacen y normalmente sufren las consecuencias. Como dice un proverbio, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. La madurez y el éxito están relacionados. El éxito se mide por su actitud para mantener la ecuanimidad en las épocas de confusión. Tengo un dicho el cual he seguido durante muchos años. Si no me preocupo, preocúpense por mí. Ya existen suficientes personas que se preocupan por todo. Así que, ¿para qué unirse a ellos? Las personas maduras mantienen el equilibrio personal incluso durante los momentos de confusión. Mantener la ecuanimidad significa creer más en lo que Dios dijo que en lo que vemos. Recuerde, las apariencias son engañosas. Debemos ver con los ojos de Dios en cualquier situación antes de conocer la verdad. Y para ver, debemos utilizar los ojos de la fe. Las grandes revelaciones en la vida, así como las grandes oportunidades para creer, siempre se dan durante las crisis inesperadas y los momentos de prueba. Es allí cuando Dios se revela a sí mismo a nosotros de nuevas formas. Él nos da una fe nueva porque necesitamos manejar los nuevos entornos, pero debemos ejercer la fe que tenemos. Las pruebas nos moldean y nos ayudan a crecer para ser individuos maduros y ecuánimes. La madurez se mide mediante la aptitud para responder eficazmente ante la tragedia y el caos. ¿Cómo maneja usted el caos? ¿Qué hace cuando de repente todo se derrumba a su alrededor? Su manera de actuar en esos momentos revela lo maduro que es usted. Podemos distinguir siempre la madurez de una persona mediante la manera como él o ella manejan la presión. Por decirlo de otra manera, nunca conocemos verdaderamente a una persona hasta que observamos su comportamiento cuando está estresada.
La presión no solo revela la madurez, también revela su carácter. Puede ponerse a la altura de las circunstancias inesperadas, caóticas e incluso trágicas. ¿Su fe se mantiene firme y crece ante las pruebas de la vida o su mundo tiene que permanecer impecable, ordenado e imperturbable para que usted pueda encargarse de la vida? No le tenga pavor a las pruebas, lo harán más fuerte. Todo lo que tiene que hacer es mantenerse firme en su fe y saldrá bien librado con madurez y ecuanimidad. Un estímulo que tenemos para permanecer firmes en nuestra fe es el hecho de que somos ciudadanos de un reino que jamás puede ser derribado ni destruido. El reino de Dios es un reino eterno que permanecerá con todo su poder y gloria por siglos después de que el último gobierno humano se haya desmoronado. Que nos alienten las palabras de las Escrituras. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 al 29. El país del cielo y el gobierno que representa es inconmovible. A veces olvidamos las cosas por las que este reino ya tuvo que pasar y que ha pasado por épocas peores que las que vemos durante el transcurso de nuestra vida. Muchos imperios y gobiernos humanos han tratado por siglos de destruir el reino de Dios. Han perseguido y asesinado al pueblo de Dios, han prohibido y quemado su libro, la Biblia. Han proscrito la enseñanza de la palabra de Dios y de muchas otras formas han tratado de deslegitimizar, distorsionar y desacreditar el reino de Dios. Pero cada uno de estos regímenes ha sido derrotado y ha desaparecido de la faz de la tierra, mientras que el reino de Dios todavía se mantiene firme e inconmovible. Ha pasado por todo lo que nos podemos imaginar y todavía surge victorioso y siempre lo hará. Toda generación ve surgir nuevos poderes o gobiernos que desafían la soberanía de Dios. Lo vemos en nuestro mundo actual. Esto ha de esperarse porque Satanás jamás se rinde. No obstante, el reino de Dios sobrevivirá a todos estos ataques, de modo que tenemos razones sobradas para estar seguros. La fe puesta a prueba produce resistencia. Una vida exitosa en un mundo lleno de desafíos diarios exige que haya personas fuertes que saben cómo resistir. La fe del reino produce resistencia sin eludir ni escapar de las pruebas y las dificultades, sino enfrentándolas con el poder del Espíritu de Dios. La palabra de Dios hace una conexión clara entre la fe y la resistencia a través de las pruebas. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecenta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están sufriendo. Segunda de Tesalonicenses 1 del 3 al 5. Los creyentes cristianos en la ciudad de Tesalónica pasaron por persecuciones y sufrimientos. Pablo dijo que estaban sufriendo por el reino de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de su sufrimiento? ¿Se rindieron o huyeron o sucumbieron o abandonaron su fe? Ni hablar, por el contrario, soportaron. Su fe se acrecentaba cada vez más y aumentaba su amor mutuo. Todo esto ocurrió en medio de las pruebas y las persecuciones. Estos creyentes desarrollaron una reputación por la fe y la perseverancia. ¿No sería maravilloso que las personas lo conocieran a usted no por las cosas de que se salvó, sino por las que atravesó?
Animamos e inspiramos a los demás a resistir las pruebas que ellos afrontan. Siempre que aguantamos las pruebas con gracia y seguridad y salimos fortalecidos al otro lado, aún más, nuestra resistencia le señala a Jesús, en cuya fortaleza nos sostenemos. La fe del reino nos prepara para soportar las pruebas y se fortalece con cada prueba que sobrelleva. Esta es la naturaleza de la fe del reino, la cual prospera en el crisol de la crisis. No podemos escapar de las pruebas de la vida, pero podemos prevalecer en ellas por medio de la presencia y el poder del Señor. Podemos experimentar a la vez la paz interna. Jesús dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. A las personas generalmente no les causa impresión nuestra fe durante la época de prosperidad. Cualquiera cree cuando las cosas van bien. Observan qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Puede reflejar a Jesús donde quiera que esté, pase lo que pase en su vida? Recuerdo siempre el día cuando almorcé hace unos años con Corrie ten Boom en Tulsa, Oklahoma. La señorita ten Boom y otros miembros de su familia contribuyeron decisivamente para esconder a los judíos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y para ayudarlos a salir del país, trabajando en la tienda de relojes de su padre en su natal Holanda. Con el tiempo fueron capturados por los alemanes y enviados a los campos de concentración. El padre de Corrie y su hermana Betsy murieron en esos campos. Sin embargo, antes de la muerte de Betsy, ella y Corrie propagaron la luz del amor y de la gracia de Cristo entre las mujeres con las que estuvieron reclusas en el campo de concentración de Ravensbrück. Llevaron a cabo lecturas bíblicas y reuniones de oración todas las noches en sus barracas. La luz de la verdad del cielo brilló en un lugar que era el infierno en la tierra y varias vidas fueron transformadas para siempre. Corrie, después de ser puesta en libertad en Ravensbrück por un error de copiado, un mes antes de que todas las demás mujeres fueran enviadas a la cámara de gas, dedicó el resto de su larga vida recorriendo el mundo, enseñando y dando testimonio de la gracia y del amor de Dios. Ella solía decir: no existe un hoyo tan profundo para cual el amor de Dios no sea aún más grande. Ella debía saberlo después de todo lo que experimentó. Su fe fue probada como nunca antes en Ravensbrück. La de Betsy también lo fue, y ambas prevalecieron. Corrie escribió un libro sobre sus experiencias llamado El refugio secreto, que posteriormente fue llevado de manera excelente al cine. Como dije, tuve el bendito privilegio de compartir un almuerzo con esta extraordinaria mujer. Tenía 87 años en ese entonces y aún estaba firme en el Señor. Le pregunté durante la comida: señorita ten Boom, si le pudiera decir algo a un joven para ayudarlo, ¿qué me diría? Su respuesta cambió mi vida. Dijo: Miles, solo recuerda crecer donde fuiste sembrado. Eso es lo que he hecho desde entonces. Fundé la iglesia Bahamas Five Ministries BFM en 1980 y todavía estoy aquí casi 30 años después. Las personas vienen y se van, lo que es normal, pero todavía estoy aquí y algunas de las personas con las que trabajo en BFM están aquí desde el comienzo. Crezca donde fue sembrado, florezca donde Dios lo colocó. Hemos soportado todo tipo de tormentas, persecución y pruebas a lo largo de los años en BFM. ¿Por qué? Porque fuimos sembrados. No estamos aquí porque las cosas nos salen bien o mal. Estamos aquí porque Dios nos sembró. Crezca donde fue sembrado. Pablo elogió a los tesalonicenses. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios
por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Piensa en los sufrimientos que ha vivido en el pasado o en los que pasa ahora mismo. ¿Pablo se sentiría orgulloso de su perseverancia y su fe? Aún más importante, ¿se sentiría orgulloso Dios? Pablo también dijo que cuando nuestra fe sale bien de una prueba, se nos considera dignos del reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:5b. Nuestro merecimiento del reino de Dios está ligado a nuestra capacidad para soportar las dificultades de perseverar ante la prueba. Con esto en mente, las pruebas deben ser bien recibidas cuando llegan, no porque sean sencillas, por lo general no lo son, sino porque sabemos que nos ayudan a madurar y a crecer en la plenitud de la vida del reino. Santiago, el medio hermano de Jesús, lo dijo de esta manera: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago 1:2-4. La fortaleza y la madurez se desarrollan en usted cada vez que pasa por un periodo de dificultad. Dicho de otro modo, las circunstancias pueden cambiar y usted gana el proceso. Rara vez crecemos cuando nos hallamos en los momentos de prosperidad. Usted sabe cuando Dios está listo para otro salto en su vida por las pruebas que le permite tener. Él lo lleva por un pequeño periodo difícil, porque lo prepara para subirlo a otro nivel. Así que resista cualquier cosa que le lance la vida, afróntela con fe y salga victorioso y más fuerte al otro lado. Imagínese lo que las personas podrán decir de usted y aún mejor, del Dios que lo fortalece. Las personas a su alrededor observan para ver qué tipo de fe tiene a usted y a qué clase de Dios le sirve. Si todo lo que usted tiene son buenas historias que contar, entonces ellos concluirán que Dios no es nada más que un Papá Noel celestial. Por eso dirán: quiero esa clase de Dios. Cuando lo vean pasar por el infierno y salga sonriendo y sin ningún aroma de humo, no nos ganamos el respeto de un mundo que observa, ni del reino de Dios por las cosas de las que nos libramos, sino por las cosas que aguantamos. Héroes bíblicos de la fe que pasaron la prueba. Considere los siguientes personajes bíblicos que pasaron la prueba. Pregúntese si usted tiene lo que se requiere para ser un personaje de una fe firme, o si su pasado discutible quizá lo descalifica. Esos héroes fueron personas de a pie como usted y yo, y a excepción de uno, Jesús, todos fallaron de una forma u otra, algunos de manera estrepitosa, pero salieron victoriosos y probaron su merecimiento del reino de Dios. Moisés mató a un egipcio. Moisés asesinó a un hombre a sangre fría cuando lo vio golpear a un hebreo, alguien de su propio pueblo. Por consiguiente, Moisés debió huir para salvar su vida y pasar los próximos 40 años en el desierto criando ovejas. Moisés fue escogido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia. ¿El acto precipitado de Moisés fue un revés para el plan de Dios? Quizás, pero no fue algo que tomó a Dios por sorpresa. Y el exilio de 40 años en el desierto le sirvió a Moisés para imprimirle carácter y madurez, de modo que cuando regresó a Egipto estaba preparado para la obra que Dios lo llamó a hacer. Moisés pasó la prueba. Abraham se acostó con la criada de su esposa. Dios le prometió un hijo a Abraham con su esposa Sarai. Pero tras muchos años de esperar, decidieron ayudarle a Dios. La criada de Sarai, Agar, quedó embarazada de Abraham y le dio un hijo, Ismael. Pero Dios reanudó su promesa con Abraham de darle un hijo con Sarai.
Y Abraham le creyó a Dios. Sarai dio a luz a Isaac cuando Abraham tenía 100 años y Sarai 90. Abraham pasó la prueba. Josué tuvo que enfrentarse a sus enemigos en Jericó. ¿Cómo podía alguien suceder a Moisés? Pero ese fue justo el desafío que tuvo que afrontar Josué. Dios, para animar a Josué, le prometió que estaría con él y lo haría triunfar a él y al pueblo de Israel. Josué hizo cruzar al pueblo por el río Jordán hacia la tierra de Canaán. Poco después de la muerte de Moisés, Dios separó milagrosamente las aguas del río, tal como lo hizo en el Mar Rojo con Moisés, para que el pueblo pudiera cruzar sobre terreno seco. Dios a veces hace milagros para animarnos a seguir adelante. Piensa en eso como una gratificación. La mayoría de las veces debemos pelear la batalla de la fe. Josué y los israelitas cruzaron el Jordán con seguridad, adorando y alabando a Dios, pero tuvieron que enfrentar la ciudad amurallada de Jericó tan pronto como llegaron a la otra orilla. Josué quizás pensó que iban a poder descansar, pero Dios los condujo directo de una prueba a la otra. Podemos salir airosos de cada prueba que Dios permita en nuestro camino, pero habrá otra prueba por delante. De modo que si trata de escaparse de las pruebas, va a estar huyendo por el resto de la vida. Josué le creyó a Dios y los muros de Jericó se cayeron. Josué pasó la prueba. Daniel pasó una noche en el foso de los leones. Daniel fue un hombre de Dios que creyó en él y tuvo fe y le obedeció aún bajo las amenazas de muerte a manos de un rey pagano. Pero fue al foso de los leones y salió sano y salvo sin un solo rasguño. Nuestra fe no nos protege de las pruebas, nos lleva a ellas. Dios quiere demostrar que la fe que nos dio por medio de su palabra es más fuerte que cualquier circunstancia que tengamos por delante. Ser ciudadanos del reino no nos da inmunidad ante las pruebas y los sufrimientos. De hecho, la ciudadanía del reino aumenta las pruebas y los sufrimientos para probar que lo que tenemos es oro puro. Daniel pasó la prueba. David cometió adulterio con Betsabé e hizo que su esposo, Urías, uno de sus mejores generales, muriera en un intento por cubrir su pecado. Pero la Biblia dice que David era un hombre de los que le agradaban a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de sus grandes defectos, David también tuvo muchas fortalezas. Una de esas fortalezas era que amaba a Dios con todo su corazón. David confesó su pecado, se arrepintió y recibió el perdón de Dios cuando lo confrontaron por su pecado. En resumen, la vida de David fue de fe, integridad y rectitud. David pasó la prueba. Job perdió todo. Dios le permitió a Satanás que probara a Job porque decía que la fe de Job solo duraría mientras Dios continuara bendiciéndole. Dios lo sabía muy bien, así que le permitió a Satanás quitarle a Job todo lo que tenía. A Job ni se le ocurrió maldecir a Dios ni abandonar su fe, aunque sostuvo su derecho a la justicia y cuestionó abiertamente por qué tenía que sufrir. Dios le devolvió al final el doble de lo que tuvo al comienzo. Job pasó la prueba. A Jesús lo traicionó uno de sus mejores amigos. Las personas más cercanas a nosotros son siempre las que más nos hieren. Usted no puede traicionar a alguien que no confía en usted. La traición solo es posible cuando hay confianza involucrada. Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús y más cercanos seguidores, lo traicionó con sus enemigos. ¿Jesús renunció a su plan? No, pero Judas se suicidó. Jesús incluso predijo que lo haría. ¿No se debía sentir culpable Jesús? No. Jesús de hecho le dijo a Judas, haga lo que quiera. No me responsabilizo por su decisión. Y él continuó, usted puede perder a su mejor amigo en la vida, pero debe levantarse y seguir. Jesús pasó la prueba.
Pablo fue responsable por la muerte de muchos seguidores de Cristo. Pablo buscó apasionadamente acabar con el mensaje de Cristo y con todos los que creían, antes de convertirse en el mismo creyente. Pero Dios tocó a Pablo y lo llamó a ser misionero, y en respuesta a ese llamado, Pablo se convirtió en la más grande fuerza del Evangelio de Cristo en la historia. Pablo pasó la prueba. Pedro negó a Jesús. Aunque prometió temerariamente que no lo haría, cuando llegó la prueba, Pedro cedió ante el temor y negó conocer a Jesús. Jesús restauró a Pedro tras su resurrección y jamás volvió a negar a su Señor. Pedro proclamó audazmente a Cristo desde entonces y hasta el final de su vida. Hasta morir por su fe en Cristo, Pedro pasó la prueba. Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Juan, el último de los 12 apóstoles originales de Jesús, fue desterrado a Patmos por el emperador romano por su fe y testimonio de Cristo. Juan recibió una serie de visiones divinamente inspiradas que se convirtieron en el Apocalipsis mientras adoraba allí en el día del Señor. Juan pasó la prueba. Las pruebas acreditan la fe. Pablo dice que somos merecedores del reino por medio de la persecución, la perseverancia, los sufrimientos y las pruebas, de modo que luche en las pruebas y dele a Dios una razón para que haga gala de usted. No crea en Dios por lo que hace por usted, ni tampoco rebaje a Dios por lo que no hizo por usted. Crea en Dios por quien Él es para usted. Pelear la buena batalla. El apóstol Pablo animó a Timoteo con estas palabras en su primera carta a este joven. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Tal como vimos anteriormente, nuestra lucha no es una pelea contra el diablo. Nuestra lucha es por la fe. El diablo pelea por otras cosas. Él ataca nuestro sistema de creencias. Satanás gana si puede hacer que dejemos de creer, de confiar en Dios. Él destruirá su vida si usted le permite manipular su sistema de creencias. Es por eso que Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La verdadera pelea está en la fe. El deseo de vivir la vida de la fe garantiza que vendrán las pruebas y los sufrimientos. La fe del reino es pública y privada. Privada en el sentido que para cada uno de nosotros involucra nuestra relación personal de amor con Dios. Pública en el sentido de que confesamos públicamente nuestra fe ante los demás y queda constancia de que somos creyentes. Pablo animó a Timoteo, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Quedó constancia de la fe de Timoteo en Cristo como hombre de fe. Estaba siempre en la jugada y sin duda su fe iba a ser puesta a prueba. Nos colocamos en una posición para aceptar las pruebas cada vez que hacemos una confesión pública de nuestra fe. Dios va a permitir que se pruebe nuestra confesión para que nosotros mismos, así como el resto del mundo, conozca la autenticidad de nuestra fe. Si usted confiesa lo bueno que ha sido Dios con su negocio, prepárese para la prueba que vendrá con relación a su negocio. Podrá venir algún desafío, algún revés, algún contratiempo, y Dios le anima. Sigue creyendo, no te rindas solo porque las cosas se ponen un poco difíciles. Confía en mí cuando las cosas salen bien.
Confía ahora en mí durante las dificultades. Mantente firme en la confesión pública que hiciste. ¿Usted cree y testifica que Dios proveerá todas sus necesidades? ¿Y qué sucederá si no lo hace y se queda sin dinero? ¿Puede seguir creyendo? ¿Puede aguantar con una cartera desocupada y nunca perder su confianza en la fidelidad y provisión de Dios? ¿Puede usted mirar confiadamente su situación como una oportunidad para ponerse a la altura de las circunstancias de la prueba? ¿Puede prender todavía el fogón, poner una olla vacía y creer que Dios la llenará de alguna manera? Ejercite su fe y todo saldrá bien. Invierta la moneda del reino y todo estará bien. El Señor lo hará salir adelante. El Dios que servimos no solo es Dios en las buenas, sino también en las malas. De modo que alístese para la prueba cuando haga una confesión delante de otras personas. La confesión de la fe atraerá siempre la prueba de esa fe. Crea hasta que triunfe. Pablo aprendió de la experiencia de primera mano cómo luchar por su fe. Le declaró a Timoteo hacia el final de su vida: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Segunda de Timoteo 4 del 7 al 8. La fe es una pelea y una carrera que termina con un gran premio, la corona de la justicia, que les espera al final a todos los que pasan la prueba. La carrera consiste en creer hasta el final y la pelea es creer hasta que se gane. Escúchenme, mis amigos, no se trata de jactarse hoy. La pregunta es, ¿creerá aún dentro de 10 años? ¿Puede soportar los desafíos, las pruebas y las dificultades que lo hacen merecedor del reino de Dios y aún así mantener una actitud positiva? Un ciudadano que se la pasa quejándose es un ciudadano inmaduro. La madurez significa estar dispuesto a aceptar lo malo junto con lo bueno, sabiendo que lo malo puede fortalecernos y hacernos mejores. El dicho popular, quien quiere azul celeste que le cueste, sin duda es cierto para el reino de Dios. De igual manera es la frase, no hay corona sin pruebas. Esto no quiere decir que debemos pasar por todas las pruebas para ir al cielo. La palabra corona tiene que ver con recompensas, no con la salvación. Nuestra aptitud para trabajar y gobernar en el reino de Dios como sus cogobernantes se determina en gran medida por la purificación de nuestra fe y por las pruebas que aguanta. Este es un principio del reino. Cuanto más venza las pruebas, más gobernará la perseverancia ante la presión, la prepara para la promoción. Todos, como creyentes, como reyes, y somos reinas destinados a ejercer dominio sobre la tierra. Pero para poder llevar nuestra corona debemos pasar por unas épocas de prueba, de modo que siempre que afronte las pruebas, recuérdese a sí mismo: estoy trabajando para mi corona, estoy expandiendo la soberanía de mi dominio. Manténgase firme y el mismo rey colocará esa corona en su cabeza como un premio por su fidelidad. Una recompensa es lo que uno recibe cuando hace algo. Un premio es lo que uno recibe cuando uno termina algo. Participe en la carrera, termine el recorrido, pelee la buena batalla y jamás se rinda y ganará la corona de la justicia. Aprenda a recibir bien las circunstancias difíciles como si fueran amigos queridos que llegan para hacerlo mejor y para prepararlo para recibir su premio. Santiago, al igual que Pedro, nos dijo que miráramos las pruebas de esa forma. Alabado sea Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro 1, del 3 al 7. Nuestra fe se purifica mediante las pruebas que soportamos. Estas queman la escoria, los pensamientos, las ideas y las creencias falsas, insignificantes y equivocadas, que se pagan con tanta facilidad en nuestra fe en el curso diario de la vida. Hay algo en las pruebas que aclara nuestra visión, de modo que podemos ver lo que es realmente importante en la vida. Nos ayudan a reorientar nuestras prioridades, nos ayudan a recordar que las cosas son solo cosas y que en todo caso nunca perduran. Lo que es del cielo es lo único que durará y allí es donde debemos enfocarnos. Las pruebas son normales para la humanidad. Todos tenemos que afrontarlas y no podemos escaparnos de ellas, de modo que lo mejor que podemos hacer es dejarlas jugar a nuestro favor para que desarrollen en nosotros el carácter de madurez. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe, debemos luchar hasta el final, debemos vencer toda circunstancia. Nos espera nuestra recompensa, pero debemos trabajar para ganárnosla. Debemos soportar las pruebas. Llegará la victoria, pero por lo general no es inmediata. Una respuesta demorada aún es una respuesta. Una victoria demorada es aún una victoria. Esto es lo que Jesús hizo ver en su historia sobre la viuda y juez injusto. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18 del 1 al 8. ¿Alguna vez has sentido como si Dios se demorara mucho en responder? Yo sí. Pero con los años he aprendido a confiar en que cuando Dios demora su respuesta se debe a que Él espera el momento preciso para darnos algo mejor de lo que pedimos. Todos conocemos la sensación de anhelo y frustración que llega al saber lo que deseamos y vemos está fuera de nuestro alcance. Oramos y nos preguntamos por qué no se alivia la presión. Luego nos encontramos preguntando: Señor, ¿por qué se demora tanto para llevarse esto a cabo? Aquí es cuando debemos recordar que trabajamos para Él, que Él es quien controla y que Él sabe exactamente qué está ocurriendo. Él no va a dilatar para siempre y cuando llegue su respuesta entenderemos que vino
en el momento preciso y de la forma correcta para hacernos madurar y glorificar su nombre. Muchos creyentes buscan siempre la superación personal. Se deprimen y van a conferencias de superación. Quieren curar un problema en su vida y comienzan a leer libros de superación, pero la mayoría de las veces nuestra superación llega como resultado de una fe firme, persistente y perseverante que amilana las pruebas y el sufrimiento de la vida a medida que van llegando. Nuestra fe y madurez crecen todo el tiempo hasta que un día nos damos cuenta de repente que la superación que buscamos tan apasionadamente hace mucho tiempo llegó gradualmente que ni siquiera lo notamos. Si Dios parece estar demorando algo en su vida, no se preocupe al respecto. Únicamente no deje de confiar en Él. Dios puede tratar de perfeccionar su fe haciendo esperar lo suficiente lo que usted desea para que madure en esa área. Luego, cuando Él vea en usted la fe y la madurez que Él busca, dirá, vale la pena, ahora puede tenerlo. Las pruebas y los sufrimientos forman parte de la vida diaria de un ciudadano del reino. Cualquiera que enseñe o crea lo contrario contradice la palabra de Dios. Pero, en fin, es sorprendente ver cómo tantas personas abandonan la iglesia o abandonan la fe porque fueron enseñadas que los hijos de Dios jamás tienen pruebas. Nunca se arruinan, nunca se enferman, la vida es fácil y libre de problemas, y encuentran que la realidad diaria es muy diferente. Es una mentira creer en el mensaje de una vida sin problemas para los cristianos. La fe del reino no es una fe que se escapa a las pruebas, sino una fe que se desarrolla con ellas, las resiste y las supera. La fe del reino es una fe que se acrisola porque la única forma de construir y fortalecer la verdadera fe es por medio de las pruebas. Las pruebas que sobrellevamos son las que nos hacen merecedores del reino de Dios. Lucas 18:8. Promete que Dios hará que se nos haga justicia y sin demora. Sin demora no significa necesariamente hoy ni mañana por la mañana. Sin demora significa cuando sea el momento oportuno. El verdadero progreso es cuando llega la hora fijada por Dios y ni siquiera lo esperábamos. Le rogamos a Dios por 6 semanas o 6 meses o 6 años y luego de repente Dios lo lleva a cabo en pocos minutos. Esa es la forma en que obra Dios. Su momento preciso no siempre es el nuestro y nunca llega tarde. La pregunta de Jesús es importante para nosotros hoy en día. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Él busca fe. No busca una casa grande, ni un automóvil lujoso, ni mucho dinero en el banco, sino fe. No busca personas que siempre andan tras milagros, señales y prodigios, sino personas de fe. Vale la pena pelear la batalla y tomar parte en la carrera porque la recompensa final es enorme, así como nos dice el autor de Hebreos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hebreos 12 del 1 al 3. La victoria está en el aire. El triunfo se acerca. La fe del reino es la fe puesta a prueba, así que participe en la carrera, termine el recorrido, pelee la buena batalla de la fe y recuerde, la carrera es creer hasta el final y la pelea es creer hasta que triunfe. Los principios del reino.
La clave para vivir de manera eficaz es la capacidad y la aptitud para manejar lo previsto y lo inesperado. El éxito se mide por su aptitud para mantener la ecuanimidad de las épocas de confusión. La madurez se mide mediante la aptitud para responder eficazmente ante la tragedia y el caos. Nuestra fe se purifica mediante las pruebas. La confesión de la fe atraerá siempre la prueba de esa fe. Cuanto más venza las pruebas, más gobernará. La perseverancia ante la presión lo prepara para la promoción. Hasta aquí el capítulo 3.